Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el proteinograma electroforético. Es más bien una breve introducción, no voy a entrar en mucho detalle. Pero bueno, el proteinograma es un estudio global que se estudian las proteínas séricas y nos da mucha información respecto al estado general del paciente. Entonces, es muy importante estar atento a si es un proteinograma normal, si hay alteraciones para seguir investigándolas, y también en los casos en que aparentemente sea normal, no quedarse con eso y siempre revisar los datos del paciente para estar atentos si hay que prestarle más atención a alguna parte del proteinograma. Pero bueno, acá tenemos lo que sería un ejemplo de proteinograma normal. En el laboratorio nosotros lo hacemos utilizando como soporte un gel de agarosa, que después se hace la densitometría de las bandas y en la computadora se ve un gráfico, que este mismo gráfico o parecido es el que se ve cuando se hace el proteinograma mediante electroforesis capilar, que no es la tecnología que usamos nosotros. Y bueno, en el proteinograma normal vamos a ver estas fracciones. Vamos a ver la fracción de albúmina, que es la más abundante y la más homogénea, la de alfa-1 globulinas, alfa-2, beta-1, beta-2 y gamma-globulinas. A veces puede aparecer la banda de prealbúmina, pero no está en el proteinograma normal. Entonces, como dijimos recién, estas son las fracciones. Habíamos dicho que la de albúmina era la más homogénea, constituida principalmente por albúmina. En la fracción de alfa-1 globulinas, de alfa-2 globulinas y de beta-2 globulinas están compuestas por diversas proteínas, pero las más abundantes en cada una. En alfa-1 la más abundante de todas es alfa-1 antitripsina y es la que produce las variaciones de concentración en esa banda. Y también está la alfa-1 glicoproteína ácida. Son las dos que están en mayor proporción. Después, en la fracción alfa-2 se encuentra ceruloplasmina y alfa-2 macroglobulina y aptoglobina. En beta-1, transferrina es la más significativa y hemopexina. En la fracción beta-2 está compuesta principalmente por C3 del complemento. Y en la fracción gamma-globulinas se encuentran normalmente inmunoglobulinas y también la proteína C reactiva y cadenas libres, livianas y pesadas. Pero, por ejemplo, la proteína C normalmente en un paciente se encuentra en muy baja concentración, entonces no va a producir una gran variación de la banda. Pero hay que tener en cuenta en un paciente si está en muy alta concentración, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, acá hay un ejemplo de proteinogramas. Y particularmente les quería contar sobre la fracción albúmina. De todos estos proteinogramas, vemos que hay más de uno que presenta alteraciones, pero en particular quería hablar sobre este. Acá está ampliado y lo que quería recalcar es la fracción que está después de la albúmina, si vamos de abajo hacia arriba, está de acá, que si lo miramos rápidamente pensaríamos que es alfa-1. Pero comparando con los otros proteinogramas, se puede ver que no está en posición alfa-1, sino que está justo antes. Y se debe a una postalbúmina. La postalbúmina en este caso apareció porque el paciente tenía ictericia con bilirrubina muy alta y la bilirrubina libre en el plasma se une a la albúmina y provoca este deflecamiento o shoulder que se lo llama, y se ve, en este caso se ve bien el valle, la separación entre la albúmina propiamente dicha y la que está unida a bilirrubina. También se vio en este paciente, cuando se hizo el seguimiento, que a medida que fue mejorando y que fue normalizando sus niveles de bilirrubina, también fue desapareciendo esa banda y normalizándose el proteinograma. Entonces, en la fracción de albúmina pueden haber otras alteraciones, puede haber disminución por distintas causas, como es un reactante de fase aguda negativo, por problemas hepáticos, por problemas renales como síndrome nefrótico, va a disminuir. Se podría llegar a ver un aumento de albúmina en el caso de deshidratación,
Y una alteración que se puede ver en esta fracción es la bisalbuminemia, que también se ven como dos bandas y en la densitometría se ve como en el lugar de albúmina se ve como un pico, o sea, como un doble pico en la banda de albúmina. La bisalbuminemia puede ser hereditaria o puede ser adquirida. Adquirida puede ser, por ejemplo, en una pancreatitis o con ciertos antibióticos que también se unen en la albúmina y pueden llegar a producir esta alteración, o enfermedad renal. Hay distintas causas que pueden llegar a provocar una bisalbuminemia adquirida que es transitoria. Bueno, entonces, pasando a la siguiente fracción, hablamos de la fracción de alfa-1 globulinas. Alteraciones de esta fracción puede ser disminución por polimorfismos hereditarios que causan una disminución de la alfa-1 antitripsina. Habíamos dicho que en esta fracción los aumentos y disminuciones se deben principalmente a la alfa-1 antitripsina, y un aumento puede ser también en reacción de fase aguda o por estrógenos, ya sea en el embarazo, o por estrógenos exógenos si se toman anticonceptivos orales, y porque estimulan la síntesis de esta proteína. Bueno, y como ejemplo, les traía un proteinograma en el cual se veía que la fracción alfa-1 estaba aumentada por una reacción de fase aguda, que en este caso se ve una banda tenue. No me di cuenta de traer uno normal para comparar, porque la fracción alfa-1 globulinas normalmente tiene una baja concentración, entonces siempre se ve tenue, pero en este caso está un poco aumentada, y yo deduje que esa reacción de fase aguda se podía deber a una enfermedad hepática, porque acá, si prestamos atención, pareciera haber una unión beta-gamma, que es característica de una hepatitis alcohólica. Bueno, pasando a la siguiente fracción, tenemos la fracción de alfa-2 globulinas. También puede haber disminución y aumento por distintas causas. Esta es la fracción más heterogénea en cuanto a su contenido proteico, pero las principales las que están en mayor concentración son ceruloplasmina, alfa-2 macroglobulina y aptoglobina. Puede haber disminución o aumento según qué pase con estas proteínas. Aumentan en reacción de fase aguda, también por los estrógenos y principalmente en el embarazo. En el síndrome nefrótico tiene un perfil particular el síndrome nefrótico, pero dentro de la disminución casi general de proteínas que había, la alfa-2 macroglobulina aumenta. Hay un aumento en la infancia, que es normal, digamos, entonces tenemos que estar atentos a la edad del paciente, que si es un niño, esta fracción va a estar un poquito aumentada, también en neoplasias. Puede haber disminución por deficiencia primaria o secundaria de ceruloplasmina, por pérdida renal o gastrointestinal de proteínas, en daño hepático, en la enfermedad de Wilson, o por hemólisis, que va a haber consumo de aptoglobina. Y se puede llegar a ver un desdoblamiento en esta banda por polimorfismos. El ejemplo que traía es un aumento muy marcado de esta fracción, que no sé si se acuerdan cómo se veían los otros, pero en esta se nota que esta fracción está muy aumentada, que se debe a una reacción inflamatoria. Sí. Sí, está muy disminuida, porque habíamos dicho que era reactante negativo. Y mientras hablaba de esta fracción, les quería traer qué pasa cuando la muestra que analizamos está hemolizada. Nosotros analizamos suero, y si la muestra está hemolizada, según qué grado de hemólisis esté presente, van a ser las modificaciones que vamos a ver. En una hemólisis ligera se va a ver un falso incremento de alfa-2, porque se forma el complejo de hemoglobina-aptoglobina. Si la hemólisis es un poco más moderada, entre ligera y moderada, toda la aptoglobina va a estar complejada con la hemoglobina, entonces va a haber un aumento de alfa-2, pero también se va a ver un desdoblamiento por ese complejo. Entonces el desdoblamiento podría ser por una hemólisis moderada o por un polimorfismo. Y si la hemólisis va de moderada a marcada, además del complejo hemoglobina-aptoglobina, va a quedar hemoglobina libre, entonces
se va a ver un aumento de beta 1, que es donde se ubica la hemoglobina, y además del desdoblamiento de alfa 2. En estos casos que veamos este tipo de alteraciones, uno piensa en hemólisis y va a buscar la muestra a ver si verdaderamente está hemolizada o si se trata de otro tema. Entonces, dicho esto, pasamos a la fracción beta 1 globulinas. También en esta fracción habíamos dicho que estaban principalmente transferrina y hemopexina. Puede haber una disminución en hepatopatías por disminución de la transferrina, en nefropatía glomerular o en hemólisis severa reciente por una disminución de la hemopexina. Y se va a ver un aumento cuando hay deficiencia de hierro, porque va a aumentar la transferrina, y en reacción de fase aguda va a aumentar un poco la hemopexina, pero no es lo más significativo en esta fracción. La transferrina es la que más influye en esta fracción, y es un reactante de fase aguda negativo, pero su concentración en realidad se rige mucho más por la concentración de hierro y no tanto por otras causas. De esta fracción no les traje ejemplo, así que pasamos directamente a la fracción beta 2, que habíamos dicho que estaba compuesta principalmente por C3 del complemento. Puede haber una disminución de esta fracción por una deficiencia congénita, que es muy raro, por enfermedades del colágeno como lupus, porque hay o en infecciones severas que hay una activación del complemento, entonces se va a consumir, o cuando la muestra no es procesada en el día o lleva varios días que fue guardada en la heladera, y porque el C3 es una proteína muy lábil que se va a degradar y puede ser que no se visualice en la fracción directamente. Digamos, es una de las utilidades del proteinograma detectar estas cosas. Me acuerdo que nosotros, cuando estuve haciendo proteinogramas, tuvimos una muestra que no tenía fracción beta 2 y nos llamó la atención. Bueno, acá justamente les traía un ejemplo que se ve muy tenue, la fracción beta 2, que era porque la muestra ya llevaba unos 10 días en la heladera, o una semana, 10 días, no me acuerdo bien. Entonces se había degradado el C3. En ese caso, no se informó como una posible deficiencia, porque sabíamos que era una muestra que llevaba mucho tiempo en la heladera. Y la fracción de la que falta hablar es la fracción de las gamma globulinas. En esta fracción podemos ver alteraciones policlonales o también alteraciones monoclonales, o más bien que podemos llegar a ver una banda homogénea que a priori no podemos asegurar si se trata de un componente monoclonal, pero eso vamos a hablar ahora en lo que sigue. Primero quería charlar un poco sobre las posibles alteraciones policlonales que puede haber en esta fracción, que por ejemplo, en la infancia o en la edad avanzada puede ser normal que aparezca un poco disminuida esta fracción, pero una disminución policlonal. En el embarazo por la hemodilución también, o en el síndrome nefrótico primario. Y puede haber un aumento policlonal, por ejemplo, en casos de inflamación crónica, en hepatitis o cirrosis, en enfermedades autoinmunes y en el síndrome nefrótico secundario. Ahí está. Bueno, y como nombré recién, también pueden llegar a aparecer bandas homogéneas. Las bandas homogéneas pueden aparecer desde gamma lenta hasta alfa 2, es lo más normal. Digamos, hay que buscarlas en todo el proteinograma, no solo en la parte de las gamas. Y es una de las principales utilidades la detección de estas bandas, porque puede ser un posible componente monoclonal. Los componentes monoclonales aparecen en patologías muy diversas, que tienen también diversos pronósticos, como puede ser desde una MUS, que es benigna dentro de todo, o un mieloma múltiple agresivo. Entonces, como dije, lo que vemos son bandas homogéneas, y si sospechamos que esa banda homogénea corresponde a un componente monoclonal, hay que realizar una inmunofijación para confirmarlo y también el uroproteinograma para continuar el estudio. Y las bandas homogéneas se informan con la movilidad y con la concentración del pico. Muy importante que demos esos datos. Y acá les traía ejemplos de cómo se pueden ver las distintas bandas homogéneas. Acá vemos una IgM, después van a estar las de IgG e IgA. La banda IgM es la más característica dentro de
de estas bandas homogéneas porque se ve como una banda muy ancha que generalmente corre en gama lenta y la forma esta particular que tiene se la conoce como forma de barco. Esta forma se debe a que el EGM es una proteína pentamérica muy grande que presenta hiperviscosidad. Entonces da este patrón de banda. Bueno, eso les iba a comentar que podía ser un mieloma a IgM, pero que son rarísimos, o una macroglobulinemia de Waldenstrom, que el pronóstico, digamos, es una enfermedad mucho menos maligna que el mieloma. Esta IgM, especialmente cuando está en muy alta concentración, en los pacientes con macroglobulinemia, puede llegar a dar un síndrome de hiperviscosidad en los pacientes que tienen problemas en la coagulación, tienen sangrado de encías, de nariz, entre otros síntomas. Este es un ejemplo de una banda homogénea IgG. Creo que ya todos lo sabemos, pero quería aclarar que en el proteinograma, cuando veo una banda homogénea, yo no puedo decir si se trata de un IgG, un IgA o qué tipo de inmunoglobulina es. Yo traje estos casos que ya se había hecho la inmunofijación y sabíamos qué inmunoglobulina se trataba. En este caso era una IgG kappa, que corrió en gama lenta, pero la IgG es como la que más comúnmente puede aparecer en cualquier parte del proteinograma. Y como dato de color, se ve acá también esta banda que corre en post-beta 2, que correspondía a una banda micromolecular lambda. Entonces tenía el componente IgG kappa y también cadena lambda libre. Y acá tenemos un componente IgA que estoy viendo que no se llega a distinguir muy bien porque en realidad corría entre beta 1 y beta 2, pero creo que beta 2 no se ve muy bien la separación, se pareciera que son solo dos bandas. Pero IgA en general corre entre beta y gamma rápida, entre beta 2 y gamma rápida. Y en este caso era típico porque estaba justo entre las dos fracciones de beta. Después, como dijo Marilu antes, puede haber muchas cosas que ocasionen una banda homogénea y que no sean un componente monoclonal. Yo le traje estos dos que me pareció que eran bastante comunes de tener en cuenta. Por ejemplo, si utilizamos plasma en lugar de suero, y no sabemos que estamos utilizando plasma, pero en el plasma va a estar presente el fibrinógeno. El fibrinógeno corre en post-beta 2 y es una banda muy homogénea. En electroforesis capilar corre en beta 2 y si lo vemos nos puede hacer sospechar de un componente monoclonal. Si no sabemos si nuestra muestra es suero o plasma, va a haber que hacer la inmunofijación para ver de qué se trata. Si sabemos que es plasma, nada, sabemos que va a aparecer esa banda que corresponde al fibrinógeno. Otro artefacto que puede aparecer, que ya lo nombramos, es cuando PCR está en una concentración muy alta, que se puede llegar a ver en la fracción gamma como una banda homogénea. Y bueno, también hay que estar atento y si se chequean los resultados del paciente y se ve que tiene una concentración alta de PCR, bueno, sugiere que se va a estar tratando de esto. ¿Qué más? Bueno, este proteinograma creo que ya todos lo vieron, pero bueno, lo quería traer igual porque me pareció interesante que si nos fijamos, ¿hay alguno que le llame particularmente la atención mucho más que los otros? Ese. Bueno, vemos que directamente la albúmina corrió en otro lugar, que yo me acuerdo la primera vez que lo vi, dije que está mal el peine, se sembró en otro lado, pensé yo, no sé. Pero si mirás con más atención, se ve que todas las bandas están distintas, no es solo la albúmina. Si lo acomodás, igualmente está todo corrido, claro. ¿Y qué pasó? Era el suero de un perro. Era el suero de un perro. Bueno, hay que estar atento entonces que nos pueden llegar muestras que no sean humanas. Y también yo creo que si yo no tengo presente que puede llegar a ver algo de otra especie y veo un proteinograma así, me voy a volver loca pensando qué le pasa a ese paciente.
porque no voy a querer informar una cosa así, voy a pasarlo de nuevo, se va a perder tiempo y recursos porque no se nos ocurre que podía ser otra especie. Por último, les quería comentar de un caso clínico que me trajo Marilu, que lo quise traer porque estaba muy completo con todos los estudios que hay que hacerle al paciente. Entonces, es un paciente de 55 años que llegó con síndrome de impregnación, debilidad de miembros inferiores, lumbalgia, malestar general, tenía hemoglobina y hematocritos bajos, tenía una anemia bastante importante, tenía hipercalcemia e insuficiencia renal. También tenía imágenes que se veían lesiones osteolíticas en húmero y en una resonancia magnética se veía una masa infiltrante desde L1 a L3 con infiltración de toda la médula ósea. Entonces este paciente se interna con sospecha de mieloma múltiple. Entonces, se le hizo el proteinograma, que directamente lo marqué, vemos que tiene una banda muy marcada. Si lo observan bien de cerca, esta banda se ve con un valle en el medio, que corre en gama rápida, y también se ve que las otras fracciones están todas disminuidas. Entonces, como se veía este valle en el medio, se considera que son dos bandas, y se puede tratar de un componente biclonal, que sea, por ejemplo, un componente IgA y otro IgG, o podían ser dos bandas IgA diferentes. Entonces, se procedió a hacer la inmunofijación, pero sorprendentemente en la inmunofijación no se veían dos bandas, se veía que el componente monoclonal correspondía a IgA lambda. Pues la inmunofijación es mucho más sensible que el proteinograma, entonces hay que tener en cuenta que si ya se vio una banda tan marcada en el proteinograma, para hacer la inmunofijación va a haber que diluirlo. Bueno, entonces, volviendo al paciente, vemos que la banda monoclonal corresponde a IgA lambda, y si fuese un componente biclonal, veríamos otra banda, por ejemplo, en IgG, y si fuesen dos IgA distintas, se vería un valle de separación acá que no lo estamos viendo. Entonces sería un solo componente. También se le hizo un uroproteinograma, que es este de acá, que también, debido a la gravedad del cuadro del paciente, yo esperaba un proteinograma mucho más patológico, pero se ve que se ve acá la banda de albúmina y se ven dos bandas muy tenues que podrían corresponder a proteinuria de Bence-Jones, que no llegué a agregarlo en las diapositivas. De cadenas liganas libres tenía lambda muchísimo más aumentado que kappa, con una relación de 0,01 y tenía una proteinuria de tipo mielomatosa. Entonces, por lo que vimos, el cuadro del paciente concuerda totalmente con los síntomas que presentaba, pero bueno, lo quería traer para tener en cuenta cuando vemos una banda monoclonal en el proteinograma, una banda homogénea en el proteinograma, todos los estudios que hay que hacer para completar justamente el estudio del paciente.